en lugar de 2 alfa sería alfa. Y llegas justamente a esto. Entonces, a partir de la fórmula de degradación, obtienes las razones trigonométricas del ángulo mitad. Obtienes esto. Y a partir del coseno, de la otra forma de degradación, obtienes el coseno del ángulo mitad. A partir de acá, vas a obtener esto. ¿Sí? Ahora, la tangente del ángulo medio. En ese caso, ¿cómo sería? A ver. ¿Cómo deduces la tangente del ángulo medio? A partir de esto. Tú sabes que tangente de alfa medios, ¿a qué es igual? Seno de alfa medio entre el coseno de alfa medio. ¿Pero quién es seno de alfa medio? Ahí lo tienes. Ahí está la forma. Es una raíz de 1 menos coseno de alfa sobre 2. ¿Quién es coseno de alfa medios? 1 más coseno de alfa entre 2. Por medios y extremos obtienes justamente esto. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a algunas identidades especiales que dice la cotangente de alfa más la tangente de alfa dice que es 2 veces cosecante del ángulo doble. Del ángulo doble. Y cotangente menos tangente es 2 veces cotangente del ángulo doble. Y cotangente de alfa dice que es igual a cosecante del ángulo doble más la cotangente del ángulo doble. Y tangente de alfa es igual a cosecante de 2 alfa más cotangente del ángulo doble. Ahora, ¿cómo podrías, por ejemplo, si llegas a un ejercicio donde justamente obtienes cotangente de alfa más tangente de alfa? Entonces, por las identidades especiales, en lugar de cotangente de alfa más tangente de alfa, lo reemplazas por él. ¿Cierto? Pero como hay tantas fórmulas y memorizarse tantas, entonces lo ideal es mejor deducirla, ¿no? Pero aquí, bueno, no es tan fácil deducir. Ahora vamos a ver una de ellas, ¿ya? La cotangente de alfa, ya sabes que es coseno de alfa sobre seno de alfa. Más tangente, ya sabes que es seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Sí o no? Y si yo quiero resolver eso, sería coseno al cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa. ¿Sobre quién? Seno de alfa por coseno de alfa. En el numerador es conocido, esa suma es 1 sobre el seno de alfa por el coseno de alfa. Entonces, ¿qué pasa si yo le multiplico por 2 arriba y abajo? No altera en nada. ¿Cierto? No altera en nada. Arriba te queda 2 y abajo sería 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Ese es el seno del ángulo doble. Y ahora tienes 2 entre seno de 2 alfa. ¿Ese es quién es? Cosecante de 2 alfa. Y ya está. Tienes que hacer todo ese proceso para llegar a esto. Quiere decir, a partir de acá, deduces, ¿no? Esa es la deducción. Que cotangente de alfa más tangente de alfa es 2 veces la cosecante del ángulo doble. Y así se hace, así de esa manera análoga se deduce las 3 últimas fórmulas de las identidades especiales. ¿Ya? Ya la idea no es memorizarse todo, sino, por ejemplo, del ángulo doble, sí o sí, ¿no? Es decir, el seno de 2 alfa con el coseno de 2 alfa. Aunque eso también se deduce, por ejemplo, del seno de alfa más alfa. Eso lo hemos visto en la clase pasada. ¿Mm? ¿Eso quién viene a ser?
seno de alfa por coseno de alfa más el seno de alfa. Se repite, ¿sí o no? Tú lo sumas y llegas a 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. ¿Está bien? Y así. Entonces, ahora teniendo como conocimiento las fórmulas, porque ahora vamos a pasar también a las razones trigonométricas de ángulo triple. Lo mismo también. También se deduce el ángulo triple. ¿A partir de qué? Haciendo, por ejemplo, el seno de ¿quién? De 2 alfa más alfa. Entonces vas a tener acá seno de 2 alfa, ¿por quién? Por el coseno de alfa más el coseno de 2 alfa, ¿por quién? Por el seno de alfa. Pero como tú ya sabes el seno del ángulo doble, también sabes el coseno del ángulo doble, reemplazas, vas desarrollando y vas a llegar a esto. Lo mismo con el coseno del ángulo triple, la tangente del ángulo triple. Y después vas a obtener las fórmulas de degradación del ángulo triple. ¿A partir de quién? De él. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a pasar a desarrollar los ejercicios de esta semana, ¿ya? Bueno, los ejercicios de esta semana no están cortitos, ¿ah? Son algo operativos. No sé si lo han intentado resolver. A ver, dice, determine el valor aproximado de la siguiente expresión. Entonces, a toda esa expresión, yo le voy a llamar la letra E. Le voy a llamar la letra E. Uno más coseno de 2 teta menos el seno del ángulo. No, es el coseno de 2 grados, ¿no? El ángulo es 2 grados menos el seno de 2 grados sobre 1 más coseno de 2 grados más el seno de 2 grados. Todo eso está sumado con la cosecante de 46 grados. Entonces, la idea primero es reducir esta expresión. Vamos a reducir esta expresión primero. Y a esa expresión yo le voy a llamar R. ¿Está bien? Entonces, R a qué va a ser igual. R. Si yo veo un coseno de 2 grados, también veo un seno de 2 grados. O sea, puedo usar la fórmula del ángulo doble, que sería 1 más coseno al cuadrado de 1, de 1 grado, menos el seno al cuadrado de 1 grado. Y el seno de 2 grados sería 2 veces seno de 1 grado por el coseno de 1 grado. Sobre. Sería lo mismo, ¿no? Solo algo va a cambiar. Aquí está. Lo único que va a cambiar es este signo más. De ahí todo es igual. ¿Está bien? Ya. Ahora, ¿qué hacemos ahí? Por ejemplo, voy a resaltar el 1 con el menos seno al cuadrado, tanto en el numerador como en el denominador. Yo sé que sabemos, ¿no? Sabemos que seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo, eso siempre me va a dar 1. Si yo despejo coseno al cuadrado o seno al cuadrado, por ejemplo, acá tenemos 1 menos seno al cuadrado, ¿eso quién te va a dar? Coseno. Me va a dar coseno al cuadrado de 1. Y aquí también me va a dar coseno al cuadrado de 1. Usando justamente esta identidad pitagórica, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que estamos usando. Ahora, observamos que se repite 2 veces el coseno al cuadrado de 1. Entonces sumamos, ¿y qué obtenemos?
R, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 2 veces coseno cuadrado de 1 grado menos 2 veces seno de 1 grado por el coseno de 1 grado. ¿Sobre quién? Lo único que va a ser casi lo mismo de arriba, solo en lugar de menos va a ser más. Aquí vamos a poner más. Ya, ¿qué más? Ahora observo que hay un factor que se repite tanto arriba y abajo. ¿Eso quién es? Se repite 2 veces coseno de 1 grado. Entonces voy a factorizar y acá te quedaría coseno de 1 grado menos el seno de 1 grado. Y en el denominador también sería lo mismo. Solo cambiaría un signo, ¿no? Entonces vamos a cambiarle el signo. Y acá sería más. Y ahora veo que se repite, vamos a eliminar 2 veces coseno de 1. Ya, entonces R aquí va a ser igual. R va a ser igual al coseno de 1 grado menos el seno de 1 grado sobre coseno de 1 grado más el seno de 1 grado. ¿Está bien? Ahora, aquí viene el trabajo. Vamos a usar un artificio. ¿Cuál sería ese artificio que vamos a usar? Tanto en el numerador como en el denominador, de forma conveniente le voy a multiplicar por 1 sobre raíz de 2. No altera en nada. Y al multiplicar, obviamente se va a distribuir, ¿no? No altera en nada. Entonces, R, ¿a qué va a ser igual? Aquí vamos a poner, por ejemplo, vamos a distribuir el 1 raíz de 2. 1 sobre raíz de 2, coseno de 1 grado, menos 1 sobre raíz de 2 por el seno de 1 grado. Y en el denominador sería con signo cambiado, ¿no? Y acá sería positivo. Ahí está. Ahora vamos a recordar este triangulito. Tú tienes un triángulo rectángulo cuyo ángulo es 45 grados, 45 grados. Sus lados son 1, 1, raíz de 2. Entonces, seno de 45 grados, como el coseno de 45 grados, son 1 raíz de 2 y 1 raíz de 2. Entonces, en lugar de 1 raíz de 2, voy a reemplazarlo por el seno o coseno de 45 grados de forma conveniente. ¿Sí? De forma conveniente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. R va a ser igual. Ahí vemos en el numerador 1 raíz de 2 coseno de 1 grado. Entonces, en lugar de 1 raíz de 2, le voy a poner, por ejemplo, coseno de 45 grados. Menos 1 raíz de 2 y en lugar de 1 raíz de 2 le voy a poner seno de 45 grados. Sobre. Y en el denominador, en lugar de 1 raíz de 2, yo le voy a poner seno de 45 grados
coseno de 1 grado. Más, y en lugar de 1 raíz de 2 le voy a poner coseno de 45 grados por el seno de 1 grado. Y ahora, en el numerador, aquí es equivalente. Si tienes coseno por coseno menos seno por seno. Eso ya se ha visto la clase pasada. Eso sería el coseno de la suma, ¿no? Sería de 46 grados, ¿no? 45 grados más 1, 46. Y en el denominador sería el seno de la suma de ángulos, que en ese caso sería 46 grados. Y coseno entre seno, aquí es igual cotangente de 46 grados. Entonces ya tenemos reducido la expresión R. Pero a mí me piden el valor aproximado de la expresión E, porque yo a todo eso le había llamado E. Entonces decimos, E aquí era igual a R más la cosecante de 46 grados, ¿cierto? Otra vez. E va a ser igual a R más cosecante de 46 grados. Pero R es cotangente de 46 grados, más cosecante de 46 grados. Entonces llegamos a cotangente de 46 grados más la cosecante de 46 grados. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver la fórmula. Aquí está. Hemos llegado a esto. Vamos a usar esto. Ahí lo voy a mencionar. ¿Se puede usar o no? ¿Qué dice? Tú tienes cosecante de 46 grados más cotangente de 46 grados. Y en la fórmula dice cosecante del ángulo doble más la cotangente del ángulo doble. Dice que va a ser igual a la cotangente, pero del ángulo mitad, ya no de 2 alfas, sino de alfa. Entonces, usando eso va a ser equivalente a la cotangente del ángulo de 23 grados. Eso es el valor de E. Pero eso de cotangente igual a, de cotangente del ángulo 23 grados, es de un triángulo aproximado, ¿no? Que es este triángulo. Si él es 23 grados, él será 67 grados. Sus lados son 5, 12 y 13. Entonces la cotangente de 23 grados sería 12 quintos, ¿no? 12 quintos. Y 12 quintos es igual a 2,4. Y esa sería la solución. Si tienen alguna pregunta, usen el audio, ¿ya? A ver si le toman fotos. Son 2 partes del problema número 1. Esta es la primera parte. Y esto viene a ser la segunda parte. Ahora pasamos al problema número 2. Un tubo de acero de 20 pies de largo es transportado por un corredor de 8 pies de ancho hasta otros 6 pies de ancho, como se representa en la figura. Y en determinado instante los extremos del tubo están ubicados en los puntos A y B. Entonces tú ya sabes cuál es el tubo. El tubo justamente está pintado de color celeste, ¿no? Ese segmento AB, ese es el tubo.
Este dato de aquí lo eliminan, ¿ya? No tomen en cuenta ese dato. Dice, determine la medida aproximada del ángulo teta. O sea, te están pidiendo el valor del ángulo teta. ¿Cuánto vale el ángulo teta? Entonces, si él es el ángulo teta, él también es el ángulo teta, ¿sí? Y si él es teta, él también es el ángulo teta. ¿Está bien? Ya. Y acá vamos a trazar su paralela. Y obviamente eso también mide 8 pies. Esto mide 8 y esto mide 6. Entonces, teniendo esos dos triangulitos, tengo un lado y tengo un ángulo, yo puedo hallar los demás lados. Por ejemplo, aquí, ve, acá le voy a poner una letra, Q le voy a poner. De este triángulo. Del triángulo, por ejemplo, acá le voy a poner R, RQB. Del triángulo R, el triángulo QRD. Ya sabes que acá forman 90 grados. Yo quiero hallar, por ejemplo, el lado QB. ¿Cuánto vale el QB? Del triángulo QRD. ¿Qué quiero yo respecto al ángulo teta? Yo quiero la hipotenusa y tengo ¿quién? El opuesto. Hipotenusa entre opuesto me da cosecante. Entonces QB sería 8 veces cosecante del ángulo teta. Ahora, del triángulo rectángulo, aquí hay, esto forma 90 grados, lo vamos a llamar aquí L. ALQ. ¿Cuánto vale AQ? Yo quiero la hipotenusa, pero tengo el adyacente. Y eso que me da secante. Sería 6 veces secante del ángulo teta. Entonces ya tengo el segmento AQ. Tengo el segmento AQ y el segmento QB. Y la suma de ellos dos me va a dar justamente el tubo, ¿no? Que su medida es 20 pies. Entonces de ahí dices V más AQ, eso va a ser igual a 8 veces cosecante del ángulo teta más 6 veces secante del ángulo teta. Pero esta suma, ¿quién es? Es igual a 20. ¿Cierto? Ese es igual a 20. Entonces vamos a simplificar. Sería, sacamos mitad ambos miembros, sería 10 es igual a 4 cosecante del ángulo teta más 3 secante del ángulo teta. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a función de seno y coseno. Tenemos cosecante y secante. Cosecante es 1 sobre seno. Secante es 1 sobre coseno. Resolviendo, tenemos 10 es igual a 4 coseno de teta más 3 seno del ángulo teta sobre seno de teta por el coseno del ángulo teta. Todo lo que está en el denominador sube multiplicando, ¿no? Y tienes esto. 10 veces seno del ángulo teta por el coseno del ángulo teta. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora lo que tendrías que hacer aquí
Por ejemplo, en el ejercicio anterior hemos usado un artificio. Multiplicamos arriba y abajo por 1 raíz de 2, ¿no? Pero en este caso tenemos una ecuación. Tenemos que multiplicar a ambos miembros. Porque esto no es un cociente. De forma conveniente voy a multiplicar ambos lados por un quinto. Está bien, voy a multiplicar por un quinto. Ah, chicos, sí me están escuchando, ¿no? Vamos a continuar. Entonces sería 4 quintos coseno del ángulo teta más 3 quintos seno del ángulo teta igual a 2 veces seno del ángulo teta por el coseno del ángulo teta. Pero esto sí es conocido, ¿no? ¿Quién es el seno del ángulo doble? Y aquí voy a armar este triangulito, cuyos lados son 4, 3 y 5. Y eso se da cuando los ángulos son de 53 y 37 grados. Eso voy a usar ahí. Entonces, dime una razón trigonométrica observando el triángulo donde te dé 4 quintos. ¿Cuál es esa razón trigonométrica? Que te dé 4 quintos. Sería el seno, ¿sí? ¿El seno de quién? De 53 grados. Ahora, dime una razón trigonométrica que me dé 3 quintos. Sería sería el coseno de 53 o también podría ser el seno de 37 grados, ¿no? Pero no me conviene usar 37 grados, ¿no? Porque si no, no voy a poder usar la fórmula de suma de ángulos. Y esto aquí va a ser igual al seno del ángulo. Todo esto de aquí es equivalente al seno de la suma de ángulos, ¿no? De 53 grados más teta. Entonces, a mí no me convenía usar seno de 37 grados en lugar de coseno de 53 grados, ¿no? Porque ahí si no, no iba a poder usar la fórmula de suma de ángulos. Tengo esto, y por un lado tengo seno por aquí, seno por aquí. Son iguales. ¿Qué implica eso? Que los ángulos deben ser iguales. Quiere decir que 53 grados más el ángulo teta debe ser igual a 2 veces el ángulo. Esa es una ecuación. Entonces, quiere decir que el ángulo teta es igual a 53 grados. Y esa sería la respuesta. A ver, tómenle una foto ahí. Y esa sería la solución del ejercicio número 2. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Si es así, usen el audio, ¿sí? Pasamos al ejercicio 3. Dice, desde la orilla de un río se observa la parte más alta. Observa el gráfico y vas a ver dónde está el río, ¿no? Aquí está el río. Este es el río. Desde el río se observa la parte más alta. La parte más alta es donde está la bandera. Sí, esa es la parte más alta. Y también se observa la parte de la
del acantilado, que es justamente todo esto es el acantilado. La parte más alta del acantilado es hasta Q, y la parte más alta de la bandera es justamente en el P. Dice que se observa con ángulos de elevación del ángulo teta y el ángulo de 90 grados menos teta, ¿no? Eso lo menciona en el gráfico, tanto en el contexto como en el gráfico. Si la altura de la bandera es un número entero, dice, mira, si la altura de la bandera es un número entero en metros, dice que es un número entero. O sea, no puede ser un número decimal, sino un número entero. Y aparte te dan un dato. El coseno del ángulo doble es menor que un treceavo. Ya, entonces, ¿qué haríamos? A ver. Por ejemplo, del triángulo rectángulo AQB. No sería ABQ. Ya del triángulo ABQ tenemos el ángulo teta, que es este, justamente el ángulo teta, y tenemos uno de sus lados, que es el opuesto, 36. Pero yo quiero el lado AB. El lado AB quiero. Aquí va a ser igual. Yo quiero el adyacente, pero tengo el opuesto. Adyacente entre opuesto es cotangente. Entonces, AB sería 36 veces cotangente del ángulo T. Ya, eso hemos obtenido respecto al triángulo ABQ. Ahora vamos con el triángulo ABP. Quiero tener el mismo lado, porque ese es el segmento que tienen en común, que es el AB, ¿no? Quiero el AB, aquí va a ser igual. Ahora, el ángulo ahí sería 90 grados menos teta. Pero, si todo esto es 90 grados menos teta y acá tienes 90 grados, ¿cuánto vale este ángulo? Teta. Entonces ya no vamos a trabajar con respecto al ángulo 90 menos teta, sino respecto al ángulo teta, que está en color rojo. De todo el triángulo ABP, vamos a trabajar con el ángulo teta. Ya, yo quiero justamente el segmento AB, donde está el río, ¿no? El segmento AB, que justamente sería el opuesto. Pero ¿qué tengo yo? El adyacente. Opuesto entre adyacente, ¿qué es? Tangente, ¿no? Sería L más 36 tangente del ángulo T, ¿no? Porque todo esto de acá hasta acá, ese es L más 36. Entonces, de estos dos, ¿qué puedo decir yo? Que son iguales, ¿no? Entonces hacemos esto. L más 36 tangente del ángulo teta va a ser igual a 36 veces cotangente del ángulo teta. Entonces ahí la idea es despejar L, porque a mí me están pidiendo la altura máxima. ¿Y quién representa esa altura máxima? Es L. La altura máxima obviamente es de la bandera. Y en el gráfico se observa que esa altura es L. Entonces hay que hallar el valor de L. Acá te dice. El máximo de quién? De L. Porque L es la altura. Eso es lo que hay que hallar. Entonces acá sería, voy a despejar L. L más 36 va a ser igual a 36 cotangente de teta sobre tangente de teta. L aquí va a ser igual. Cotangente entre tangente, ¿aquí es igual? Eso es cotangente al cuadrado. Menos 36. Factorizo el 36
y tienes cotangente al cuadrado de teta menos 1. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué cotangente entre tangente es cotangente cuadrado? Por esto. Tangente es 1 sobre cotangente. Por medios y extremos llegamos a esto. Eso es lo que usamos. Ahora, tenemos L en función de cotangente de teta. Pero a mí me dan un dato. El dato es que el coseno del ángulo doble dice que es menor a 1 sobre 3. Entonces, de alguna manera, en mi L debe aparecer coseno. Tiene que aparecer el coseno del ángulo doble. ¿Qué haría? Si no, ¿cómo uso el dato? ¿Qué haríamos? A ver. Sería, no, sácame. Ahora sí. Lo que haríamos es lo siguiente. L va a ser igual a 36 y el coseno al cuadrado de teta es coseno cuadrado sobre seno al cuadrado de teta menos 1. Esto es esto. Y ahora vamos a desarrollar. Eso sería coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta sobre seno al cuadrado de teta. Pero la parte de arriba es conocido, es el coseno del ángulo doble, ¿no? L va a ser igual a 36 coseno de 2 teta sobre seno al cuadrado de teta. Entonces ya, mira, ya apareció un coseno del ángulo doble. Porque tenemos un dato, ¿no? Que el coseno del ángulo doble es menor que un 1 sobre 13, ¿no? Un treceavo. Entonces, el seno de 2 teta de alguna manera también hay que cambiarlo. La idea es que todo aparezca en función del coseno del ángulo doble. Pero acuérdate de la fórmula de degradación. Aquí está. Tenemos que el T 2 veces el seno al cuadrado es igual a menos 1 menos el coseno del ángulo doble. Entonces, eso vamos a usar aquí. Ahí lo voy a dejar. Entonces digo, ¿no? Si yo acá le multiplico por 2, arriba también no alteren nada. Entonces ahora tu L va a ser de esta manera. 72 coseno del ángulo doble sobre 2 seno al cuadrado de teta sería 1 menos el coseno del ángulo doble. Ahora todo está en función del coseno. ¿Sí?
Y ahora, otra forma equivalente de escribir esto, ¿cuál sería? Otra forma equivalente de escribir eso. La idea es que aparezca solamente en uno de ellos, no puede aparecer en ambos. O sea, me refiero que ya sea en el numerador o denominador debe aparecer el coseno del ángulo 2 teta para poder usar este dato. El dato que me dan era que coseno del ángulo doble dicen que es menor a 1/13. Entonces, una forma equivalente de escribir esto es lo siguiente. -1 más -1/1 menos coseno del ángulo doble. Esto es equivalente a todo esto. Desarróllalo y vas a llegar a lo mismo de arriba. -1 por 1 es -1, más el 1 se hace 0. -1 por menos coseno de 2 teta sale coseno de 2 teta, y eso es justamente lo que está en el numerador. Sobre el mismo, ¿no? Que se encuentra en el denominador, que es 1 menos coseno de 2 teta. Entonces vamos a trabajar con eso. Para ello vamos a partir de ¿quién? Del dato. Este es 1, ¿eh? No vayan a pensar que es L. Ya, ahora sí. Nos quedamos aquí. Aquí nos vamos a quedar. Y a partir de ahí vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que coseno de 2 teta es menor que 1/3. Pero yo no quiero coseno, yo quiero menos coseno de 2 teta. No tengo que darle forma. Entonces sería, le multiplico a ambos lados por menos. Y la desigualdad cambia. Ahora le voy a sumar 1 a ambos lados. Al sumar 1 tienes 1 menos coseno de 2 teta mayor a 12/13. Ahora lo invierto. 1/1 menos coseno de 2 teta. Y acá sería 12/12. Lo estoy invirtiendo. Pero la desigualdad también se cambia. Ahora, ¿qué me faltaría? Tengo que darle forma a lo que está dentro del corchete. Le tengo que sumar ambos lados por -1, ¿no? Sumar ambos lados -1. Entonces acá le sumo -1 y acá también le sumo -1. Y esto de aquí es lo que estaba dentro del corchete. Y esto obviamente, ¿cuánto es? 1/12, ¿no? No, sí, 1/12. ¿Qué me faltaría ahora? Multiplicarlo a ambos lados por 72. Y al multiplicarlo por 72, todo esto ahora, ¿quién es? L. Eso es L. Entonces tenemos que L es menor que 6, porque 72 entre 2 es 6. Pero me piden el máximo valor de la altura. L representa la altura. Esta es altura. Pero me piden la altura máxima. Yo te pregunto, ¿la altura puede tomar valores negativos? No. Entonces L tiene que ser mayor que 0. En otras palabras, L está en un intervalo de 0 a 6. Aparte te dicen que la altura está dado en números enteros. Es un valor entero, te dice. O sea, ¿cuál sería ese valor máximo que puede tomar L? El valor máximo de L es 5. Y esa sería la respuesta, ¿no? Y como en el contexto todos te están dando en metros, entonces sería 5 metros.
Ya, esa sería la solución. Ya pueden tomarle foto hasta ahí para pasar al siguiente ejercicio. Si tienen dudas, me preguntan. A ver, ejercicio 4. Una persona de 2 metros de estatura, dice, está parada sobre una acera inclinada. Ah, respecto al gráfico, ¿cuál sería esa acera inclinada? Sería esto, ¿no? Esta sería la acera. Y un poste alumbrado, dice, forma un ángulo de 9,6 raíz de 2 metros de longitud. Si hay un poste y ese poste va a formar una sombra. Esa sombra es justamente esto. Aparte de ser una acera inclinada, también va a formar la sombra, ¿no? Y dice que esa sombra tiene una medida de ¿cuánto? De 9,6 raíz de 2. Determine la altura a la que se encuentra la persona respecto de la horizontal. Esta es la horizontal. Todo esto de acá, esa es la horizontal. Entonces, como la persona está aquí, justamente en ese puntito rojo está parado, su altura de la persona al horizontal sería esta. Esta sería su altura. Pero si la persona hubiera estado por acá, su altura, ¿quién sería? Esto de acá. Si la persona hubiera estado por aquí, la altura sería esta, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ya, entonces, pero igual, donde esté parado la persona, dice que su altura, no sabemos con exactitud dónde está parado, pero la sombra es fijo, es de 9,6 raíz de 2. Ya, entonces, para que tengan claro las ideas del contexto, ¿ya? Bien. Vamos a suponer que la persona esté por aquí. Y si su altura de esa persona dice que es 2 metros. Y a mí me piden justamente esta altura, de la persona a la horizontal. Le voy a llamar, por ejemplo, la letra A. Y él dice que este es el ángulo alfa. Y por acá dicen que esto es, dice que por acá está el ángulo 2 alfa. Y esto de acá es 9,6 raíz de 2. Y ahora sí, si este ángulo es 2 alfa, el de acá, todo eso también es 2 alfa. ¿Está bien? 2 alfa. Y ahora, observando el gráfico, eh, vamos a ponerle acá letritas. A, los vértices del triángulo. A, B, C, ya sabes que esto es 90 grados. A, B, C y acá un D. ¿Ya?
Entonces, del triángulo DAC, del triángulo DAC, quiero hallar el segmento AC. A ver, del triángulo pequeño DAC, voy a hallar el segmento AC. Tengo uno de sus lados, el cual yo le he puesto A, y tengo el ángulo alfa. De acuerdo al ángulo alfa, quiero hallar el lado que viene a ser el adyacente, ¿no? Y tengo el opuesto. Adyacente entre opuesto es cotangente. Entonces sería A veces cotangente del ángulo alfa. Ya, ese es por un lado. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué tomas el A y no tomas el 9,6 raíz de 2? ¿No? Ya, tomando en cuenta eso. Por otro lado, vamos a poner. Por otro lado, tenemos que ¿a qué va a ser igual? Si yo tengo, por ejemplo, del mismo triángulo, ¿ah? Tengo la hipotenusa y yo quiero el opuesto. Hipotenusa entre opuesto que, no, yo quiero el opuesto y tengo la hipotenusa. Opuesto entre hipotenusa es el seno. A va a ser igual a 9,6 raíz de 2, el seno, ¿no? ¿Seno de quién? De alfa. Eso sería el valor de A, ¿no? Y lo que tú tienes que hallar es justamente A. Porque acá dice, determine la altura a la que se encuentra la persona respecto al horizontal, pero yo a eso le he llamado A. Entonces yo tengo que hallar el valor de A. Yo ya tengo que A es igual a 9,6 raíz de 2 seno de teta. Entonces lo que me faltaría calcular es el valor del seno de alfa y ya estaría, ¿no? El valor de A. Ya, ese es por un lado. Ahora vamos con el triángulo más grande. Aunque no es necesario, a ver. Y a ver, del triángulo más grande, del triángulo, a ver, ABC, no, BAC, del triángulo BAC. ¿A qué sería igual la tangente de 2 alfa? Observando el triángulo más grande. Sería opuesto sobre adyacente, ¿no? Pero el opuesto, ¿quién viene a ser? A más 2 metros. ¿Sobre quién? Sobre el lado AC. Pero el lado AC, ¿cuánto vale el lado AC? El lado AC, yo lo voy a, y es, mm, como ya tenemos el valor de AC, pero está en función de A, ¿no? Sería A cotangente del ángulo alfa, ¿sí? Porque es opuesto entre adyacente. Pero estoy obteniendo eso de acuerdo al ángulo 2 alfa. Y ahora, tangente de 2 alfa es el ángulo doble. ¿A qué va a ser igual? Vamos a continuar por aquí. Sería 2 veces tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Igual a quién? A más 2 sobre A cotangente de alfa. Ahora, tienes igualdad de fracciones. Se multiplica en aspa, ¿no? Sería 2 por A por tangente de alfa por cotangente de alfa va a ser igual a más 2 por
1 menos tangente al cuadrado de alfa. Pero este producto, ¿cuánto me va a dar? 1. Entonces tenemos 2a sobre a más 2 va a ser igual a 1 menos tangente cuadrado de alfa. Y de acá voy a despejar tangente. Sería 1 menos 2a sobre a más 2. Pero eso es 2 menos a sobre a más 2. Y eso es tangente al cuadrado de alfa. Pero como yo ya tengo una expresión en a, por aquí está, tengo esto, ¿dónde está aquí? Que a es igual a 9,02 seno de alfa. Entonces todo tiene que estar en función de seno, ¿no? Pero acá tenemos una tangente al cuadrado. Pero ¿esa a qué es equivalente? Esto es equivalente a escribir 1 sobre cotangente al cuadrado de alfa. ¿Sí o no? Pero cotangente, ¿qué es equivalente? A cosecante al cuadrado de alfa menos 1. ¿Sí? Ahora hacemos el método, el aspa, no tenemos igualdad de fracciones. Sería a más 2 sobre 2 menos a igual a cosecante cuadrado menos 1. Y de acá voy a factorizar la cosecante al cuadrado de alfa. ¿A qué va a ser igual? Sale 4 veces sobre 2 menos a. Pero ¿quién es cosecante al cuadrado de alfa? Es 1 sobre seno al cuadrado de alfa. ¿Y acá qué tienes? Que 2 menos a es igual a 4 veces seno cuadrado de alfa. A va a ser igual a 2 menos 4 seno cuadrado de alfa. Y ya tengo esto. Hemos llegado a esto. Entonces, mira, acá le voy a llamar 1 y acá le voy a llamar 2. De 1 y 2, ¿qué hacemos? Lo igualamos. Sería 2 menos 4 seno al cuadrado de alfa va a ser igual a 9,6 raíz de 2 seno de alfa. Todo lo que está en el primer miembro lo paso al otro lado y con signo cambiado. Y te quedaría 0 en el primer miembro y te quedaría 4 seno al cuadrado de alfa menos 9,6 raíz de 2 seno de alfa menos 2 igual a 0. Y ahí voy a simplificar, sería 2 veces seno al cuadrado de alfa menos 4,8 raíz de 2 seno de alfa menos 1. Y ahora lo que voy a hacer es formar cuadrados. Pero para ello voy a factorizar primero el 2. Ya está. Y ahora aquí voy a formar cuadrados. Esto aquí es equivalente a escribir seno menos 1,2 raíz de 2. Todo esto al cuadrado. Restado con menos 1, ese valor, ¿cuál es ese valor que le tienes que quitar ahí?
Operando, esto va a ser menos 6,76. Ya, ya no hay espacio. Vamos a agregar una hoja. Y ahora aquí continuamos. Entonces tenemos lo siguiente. Eh, ese menos 6,76 pasa al otro lado restando, sumando y dividiendo entre 2, aquí va a ser igual. Sería su mitad, ¿no? Sería 3,88, ¿cierto? Va a ser igual a ¿quién? A seno del ángulo alfa menos 1,2 raíz de 2. Todo esto al cuadrado. Pero como tengo al cuadrado, quiero eliminar ese cuadrado, a ambos lados le aplico la raíz. Raíz de 3,88 sería, es lo mismo que escribir 388 entre 100, ¿no? Ten en cuenta que no puedes usar calculadora en el examen de admisión. Entonces la idea ahí es pasarlo a fracción. Y acá se va la raíz con el cuadrado y te queda seno de alfa menos 1,2 raíz de 2. Y raíz de 388 aquí es igual a 13 raíz de 2. Ya, porque 13 por 13 es 169 por 2. ¿Está bien? Y acá sería 10. Igual a quién? Al seno de alfa menos 1,2 raíz de 2. 3 entre 10 es lo equivalente a 1,3 raíz de 2. Entonces de acá yo puedo decir que seno de alfa que va a ser igual. Cuando he formado cuadrados, ahora yo le he puesto acá signo menos, ¿no? Pero yo no le he pasado al otro miembro, entonces todo esto es positivo. Entonces acá sería, pasa a restar, sería 0,1, ¿verdad? 0,1 raíz de 2. Entonces ya tenemos el valor del seno de alfa y eso es lo que se quería, ¿no? Porque necesitaba ese valor para poder hallar el valor de A. ¿A quién era? Habían dos valores equivalentes de A. Conviene usar el 9,6 de 2 seno de alfa, ¿no? 9,6 raíz de 2 seno de alfa. Pero como yo ya tengo el valor del seno de alfa, que es 0,1 raíz de 2, ¿esto cuánto sería? Sería 9,6 por 0,1 por 2, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 1,92. Y eso justamente sería ¿quién? La altura, ¿no? Y esa sería la respuesta. Entonces, hay varias partes aquí, ¿ya? Que tómenle foto hasta aquí. Es el avance del ejercicio número 4. Esta es la otra parte. Pasamos al siguiente ejercicio, el ejercicio 5.
A ver, el ejercicio 5 dice, en la figura se representa el trayecto que debe recorrer un automovilista hasta llegar a la meta. Entonces, de acuerdo al gráfico, observamos que el automovilista está en la letra C y la meta está en la letra A. Si el automovilista recorrió 6.510 metros, determine la pendiente del trayecto BC. Entonces, lo que recorrió el automovilista es justamente lo que está pintado de color rojo, ¿no? Ese es su recorrido. Ese recorrido es de 6.510 metros. Y lo que te pide es la pendiente del trayecto BC. Pendiente te piden. Pendiente del trayecto BC. Observando el gráfico, este es, ¿no? El trayecto BC es este segmento. Y obviamente ese segmento forma un ángulo con la base de 90 grados menos 2 θ. Como te piden la pendiente, y la pendiente que representa la tangente. ¿La tangente de qué ángulo? De 90 grados menos 2 θ. Eso es lo que tú tienes que hallar. Dar como respuesta ese valor de tangente de 90 menos 2 θ. Entonces, de acuerdo al gráfico, yo puedo tener el segmento BC, como también el segmento BQ. Acá le voy a poner Q. Entonces sería, miren, ¿no? Yo quiero BQ. Tengo mi ángulo 90 menos 2 θ y tengo el opuesto. Quiero su adyacente. Adyacente en el opuesto es cotangente. Entonces sería 90 grados, no, 90 sería 840. ¿Por quién? Por la cotangente. ¿De qué ángulo? 90 grados menos 2 θ. ¿Ven? Porque yo quiero el adyacente y tengo el opuesto. Ahora, de acuerdo a ese ángulo también puedo hallar el segmento BC. Quiero la hipotenusa y tengo el opuesto. ¿Qué representa eso? Hipotenusa entre opuestos. Sería la cosecante. Entonces acá sería 840 cosecante del ángulo 90 grados menos 2 θ. Ahora, tengo el segmento. Yo quiero hallar de alguna manera el segmento AB, porque yo quiero saber el recorrido. Yo ya tengo una parte de su recorrido BC, me faltaría el AB, porque entre esos dos segmentos AB con BC deben sumar 6.510. Entonces, para yo poder hallar el segmento AB, tengo que hallar el segmento AQ. ¿Cuánto vale AQ? Para ello tienes que ver el triángulo más grande, ¿no? A ver cuánto sería. Obviamente, en ese caso sería respecto al ángulo θ. Tengo el opuesto que es 840, pero yo quiero el adyacente. Adyacente entre opuesto es cotangente. Sería 840 cotangente del ángulo θ. Entonces tengo el segmento más grande que es AQ, tengo BQ, puedo tener AB. ¿Quién sería AB? La diferencia, ¿no? Del segmento más grande menos el segmento BQ. Eso sería, ¿no? Pero el recorrido, ¿cuál sería ese recorrido? Recorrido. Sería AB más BC. Ese recorrido sería, como ya tengo AB, que es 840, en todo se repite 840, entonces eso voy a factorizar, ¿ya? Y quedaría cotangente de θ menos
cotangente de 90 grados menos 2 teta más cosecante de 90 grados menos 2 teta. Pero ¿quién era AB más BC? Esa ya teníamos su longitud. Es 6510. Igual a todo esto. Igual a todo esto. ¿Sí? Entonces aquí puedo simplificar. ¿Cuánto sale simplificando aquí? Se ve este cero con este cero. De 651 entre 84. ¿Cuánto saldría? Sale 93 doceavos. 93 doceavos. Y esto va a ser igual a ¿quién? A cotangente de teta más cosecante de 90 grados menos 2 teta menos cotangente de 90 grados menos 2 teta. Pero esto es conocido, esta expresión. Es una de las identidades especiales. Es cosecante menos cotangente, ¿ah? Aquí está. Aquí lo voy a poner. Aquí va a ser igual entonces. A tangente del ángulo mitad sería 45 grados menos teta. ¿Está bien? Y lo otro bajas, ¿no? Ahora hay que desarrollar. Aquí es igual tangente de 45 grados menos teta. Acuérdense de diferencia de ángulos en una tangente. Esto es tangente de 45 grados menos tangente de teta sobre 1 más tangente de 45 grados por tangente de teta. Pero tangente de 45 grados es 1. Entonces eso sería 1 menos tangente de teta sobre 1 más tangente de teta. ¿Ya? Y acá esto sería 1 sobre tangente de teta más. Y ahora todo está en función de ¿quién? De tangente de teta. Entonces, a partir de acá, acá hay que hacer algunas operaciones algebraicas, es decir, suma de fracciones heterogéneas se multiplica en aspa, ¿no? El por él y el por él, ¿cierto? Igual a 93 doceavos. Y vas a llegar a esto. Porque si me pongo a hacer los cálculos paso por paso, no vamos a terminar de resolver todos los errores. De aquí haces algunas operaciones y vas a tener que llegar a formar esta cuadrada. ¿Está bien? Y ahí, ¿qué dicen? Llegaste a formar una expresión, una ecuación cuadrática. Y ahí voy a resolver por el método del ASP.
Aquí le pongo 7, 5, que es 35, 4 por 7, 28 más 5. La idea es que nos dé 23. Aquí 4 y acá 1. De forma conveniente, aquí menos, aquí más y menos. Entonces, si cumple, ¿no? De ahí podemos decir que tangente de teta es igual a 1/7 o tangente de teta es igual a menos 4/5. Pero uno de ellos se descarta. Esto se descarta y te quedas con esto. Ahora, ¿por qué se descarta? Porque el ángulo en tu gráfico son ángulos agudos. Y las razones trigonométricas de ángulos agudos, todos son positivos porque están en el primer cuadrante. Entonces acá pone, se descarta, teta es un ángulo agudo. Ya está. Entonces ya tenemos el valor de la tangente. ¿Qué me pedían a mí? A mí me pedían la pendiente del trayecto BC. Aquí. Esto me piden a mí. Pero eso por reducción al primer cuadrante sería cotangente del ángulo 2θ, ¿no? Porque es tangente de 90 grados menos algo. Cuando es de 90 y 270 cambia la corrazón. Y 90 grados menos 2θ está en el primer cuadrante y todas las razones trigonométricas ahí son positivas. Entonces, eso, la tangente de 90 grados menos 2θ es igual a cotangente de 2θ. Pero esto, ¿quién viene a ser? 1 sobre tangente de 2θ. Nosotros ya tenemos la fórmula de la tangente, pero como está en el denominador, se invierte la fórmula nada más. Entonces, en ese caso sería 1 menos tangente al cuadrado de θ sobre 2 tangente de θ. ¿Mm? Pero como tú ya tienes el valor de la tangente de θ, entonces reemplazamos, ¿no? A ver, por aquí habrá un espacio. Sí. Entonces ya tenemos ese valor. Sería 1 1 menos 1 sobre 7, todo esto al cuadrado sobre 2 por 1 sobre 7. Tú haces los cálculos correspondientes y debes llegar que eso es 24. No es por ahí, ¿no? Debes llegar a obtener 24 z. Y eso sería tu respuesta. Esa sería la pendiente del segmento BC. Porque eso te pide. Ya está. Esa sería la respuesta. A ver, tómenle una foto. Ese es respecto a la solución del ejercicio 5. Ahora pasamos al ejercicio 6. Como le decía, los ejercicios están bien operativos, ¿ah? Porque a partir de acá hay que hacer cuentas. A partir de acá hay que hacer cuentas. A partir de acá tú tienes que llegar a esta cuadrática. Ya tienes que llegar, a partir de acá tienes que llegar a él. Bien, entonces pasamos a otro ejercicio, el ejercicio 6.
Dice, desde la parte superior de un edificio, una persona observa un bote anclado en el punto A. En el punto A, en el punto A justamente está el bote. Y observas desde el edificio más alto que es la letra, esta es a partir del punto D. Desde ahí estás observando el bote, con un ángulo de depresión del ángulo teta. Luego el bote va a seguir navegando, pero en dirección al edificio. Ahora el bote va a estar en el B, ya no va a estar en el A, sino en el B, porque se está acercando al edificio. Ahora ahí el ángulo de depresión ya no va a ser teta, sino el ángulo 3 teta, el ángulo triple. Eso es lo que dice en el contexto. Lo que te pide es que determines la altura del edificio, el cual lo están denotando con la letra H. Con la letra H. Entonces, ahí, ¿qué haríamos? A ver, tenemos las medidas del segmento CB, como también BA. Y ahora, si esto de acá es el ángulo teta, ¿cuánto vale este angulito? También vale el ángulo teta, ¿sí? Si esto de acá es el ángulo 3 teta, esto de acá, el ángulo triple, él también sería el ángulo triple, ¿cierto? Y acá le voy a poner el ángulo. Entonces ya estamos completando el gráfico, ¿no? Ahora, yo quiero hallar, por ejemplo, la altura, pues, ¿no? Ambos triángulos rectángulos en común tienen la altura. Tú sabes que este es 90 grados. Entonces vamos a hallar la altura. Respecto al ángulo teta, por ejemplo. Ya, respecto al ángulo teta, yo tengo esta medida. 55 más 130 es 180. 185. Y obviamente este es mi H. Respecto al otro triángulo, tenemos el ángulo 3 teta y uno de sus lados dicen que es 55. Y aquí está H. De acuerdo a esos triángulos quiero hallar H. Aquí, por ejemplo, H aquí va a ser igual. Quiero el opuesto y tengo el adyacente. Sería 185 tangente del ángulo teta. El otro. Quiero también H. Quiero el opuesto y tengo el adyacente. Eso que viene a ser tangente. 55 tangente del ángulo triple. Entonces, de esos dos, ¿qué puedo hacer? Lo igual. Entonces tienes 185 tangente del ángulo teta igual a 55 tangente del ángulo triple. ¿Está bien? Y ahora tú ya sabes la fórmula del ángulo triple. Entonces sería 185 tangente de teta igual a 55. Y acá vamos a mencionar la fórmula de tangente del ángulo triple. Sería 3 veces tangente de teta menos tangente al cubo sobre 1 menos 3 veces tangente al cuadrado de teta. Sí, todo eso es el ángulo triple. Y acá vamos a simplificar. Puedo simplificar acá quinta, quinta. Quinta es 11 y quinta, ¿quién sería acá? 37. Entonces sería 37, no, 37 y el otro es 11, ¿no? Sería, te quedaría eso, 37 veces tangente de teta. ¿Por quién, no? Por 1 menos 3 tangente, porque como está en el denominador, sube multiplicando. Y acá sería 11 veces
3 veces tangente de teta menos tangente al cubo de teta. Y aquí, por ejemplo, tú puedes factorizar un tangente. Factorizas y te queda un 3 tangente cuadrado de teta. Y en ambos miembros se cancela la tangente. Y a partir de ahí haces otra operación. El por él, el por él, el por él y el por él. ¿Y qué vas llegas a esta expresión? A que 37, a ver, vamos a resolverlo. Sería 37 menos 21 llevo 2, sería 11 veces, 111 veces tangente cuadrado de teta. ¿A qué va a ser igual? A 33 menos 11 tangente cuadrado de teta. Y acá mira, tangente cuadrado, tangente cuadrado. ¿Y qué tienes ahí? Resolviendo, tienes por un lado tienes 4 y por el otro lado tienes 100 veces tangente cuadrado. Vas a dividir el 100 y tienes esto. Aplicas la raíz para poder eliminar el cuadrado. Tienes 2 sobre 10. ¿Está bien? Y ya está. Ya tienes el valor de la tangente, que es 2 sobre 10. ¿Qué te piden? Te piden la altura. La altura, ¿quién era? Habían dos valores, 185 tangente teta o 55 tangente teta. Obviamente, si ya tienes la tangente teta, no es necesario que uses la tangente del ángulo triple, ¿no? En este caso sería 185 tangente de teta. Pero como ya tienes el valor de la tangente, que es 2 sobre 10, aquí va a ser igual esto. A ver, multiplica primero el numerador, sería 10, llevo 1, 370 entre 10, eso me va a dar 37. Y como las medidas te están dando en metros, obviamente la altura también tiene que estar en metros. Y esa sería la respuesta. A ver, la solución es la siguiente. A ver, vayanle tomando foto. A ver, ejercicio 7. A ver, ¿qué hacemos en el ejercicio 7? Dice, en un instante un bote pesquero mercante se encuentra al oeste de un banco de peces. Aquí está, por ejemplo, el barco. Este P es el banco de peces. Ya te están dando la velocidad. La velocidad es igual a 11 metros sobre minuto. Esa es la velocidad. Otro dato que te dan es la tangente del ángulo teta es un quinto.
Determine cuánto tiempo después de dicho instante el bote insertará al banco de peces. Ya, te dan este dato. Estos son datos, ¿ah? Datos. Entonces, tú ya sabes dónde está tu barco. Aquí está tu barco. Esto de acá es el banco de peces. Lo que te está pidiendo es determine cuánto tiempo después de dicho instante el bote intersectará al banco de peces. O sea, de acá para acá. ¿En cuánto tiempo va a llegar? Eso es lo que te piden, el tiempo. Tiempo de llegar el bote a P. Acá le vamos a poner B, ¿ya? El tiempo de llegar de B a P. Eso es lo que te pide. Ese tiempo. No te piden la distancia, sino el tiempo. Entonces, para ello, tú que tienes la velocidad, quieres el tiempo. La fórmula, esa es la fórmula de espacio es velocidad por tiempo. El espacio, obviamente, es el segmento BP. La velocidad ya la tienes, que es 11 metros sobre minutos. El tiempo es lo que tú tienes que hallar. Pero para ello, ¿qué necesitas? También el espacio, ¿no? ¿Cuánto mide BP? Tienes eso, tienes la velocidad y ya puedes hallar el tiempo. ¿Está bien? Entonces, a partir del gráfico voy a hacer esto. Voy a trazar un segmento, una altura y obviamente forma 90 grados y a esa altura yo le voy a, como no tiene medida, le voy a llamar la letra A. ¿Está bien? Ya. Ahora, si él es el ángulo 3 teta, él también es 3 teta. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, hacemos la siguiente. De acuerdo a este triángulo, que voy a señalarlo aquí, de acuerdo a ese triángulo donde está el ángulo 3 teta, aquí va a ser igual esta distancia. Acá le vamos a llamar Q. Hasta este puntito. ¿Cuánto vale esa distancia? Dejémoslo así. Ahora, esa distancia, ¿cuánto sería? Yo quiero, por ejemplo, el opuesto y tengo el adyacente. Opuesto entre adyacente es tangente. Entonces ese sería A tangente del ángulo triple. Ese es por un lado. Ahora quiero esta distancia. Esto quiero. Sería, quiero el adyacente y tengo el opuesto. Adyacente entre opuesto, ¿quién viene a ser? Cotangente del ángulo doble. Ya está. Ese es de acuerdo al gráfico. Entonces tengo que A cotangente del ángulo doble más A tangente del ángulo triple, aquí va a ser igual a 169. ¿Está bien? Entonces vamos a ir por partes aquí. A partir del gráfico he obtenido esto. Entonces, por un lado, aquí sería igual cotangente del ángulo 2 teta. El ángulo doble. Ese es 1 sobre quién? Sobre tangente del ángulo doble. Si tú ya tienes sabes la fórmula de tangente del ángulo doble y está en el denominador, la fórmula se invierte, ¿no? Sería 2 veces tangente, ¿no? Que sería en el denominador, acá sería 1 menos tangente al cuadrado de teta sobre 2 veces tangente del ángulo teta. Y ese es por un lado, ¿no? Ahora vamos con tangente del ángulo triple. Aquí era igual la tangente del ángulo triple. A ver, su fórmula del ángulo triple es 3 veces tangente de teta menos tangente al cubo. ¿Sobre quién? 1 menos 3 veces tangente cuadrado de teta. Entonces, pero a ti te daban de dato la tangente de teta.
que es un quinto. Entonces tendrías que reemplazar aquí. Todo esto al cuadrado, 2 por un quinto. ¿Y esto cuánto te va a dar? 5/12. Lo mismo aquí. Tienes el valor de la tangente, que es un quinto, menos un quinto al cubo, sobre 1 menos 3 veces un quinto, y todo esto al cuadrado. Y aquí vas a obtener el valor de 37 quintos. Entonces, reemplazamos aquí. Reemplazando, ¿qué tienes? A por 5/12, pero ya factorizándole obviamente la A, ¿está bien? Más el valor de la tangente triple, que es 3/55, y eso es igual a 169. Y a partir de acá vas a hallar, ¿quién? El valor de A, que es igual a 55. Pero así no te piden el valor de A. ¿Qué te pedían a ti? El tiempo. Pero para eso tú necesitas el espacio, o sea, la distancia de BP. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este es B, este es P y este es A. Pero ¿A cuánto vale? Este es A, vale 55. Entonces yo necesito BP, pero también necesito esta medida. Esta medida necesito, acá la voy a llamar Q. Esta medida necesito, BQ. Pero BQ, ¿quién era? A cotangente de 2θ. A cotangente de 2θ, pero como yo ya sé el valor de A, ¿no? BQ, ¿quién era? A cotangente del ángulo 2θ. Pero como yo ya sé el valor de A, que es 55, y la cotangente era 5/12, ¿cierto? O no, a ver, sí, 5/12. ¿Cuánto sale ahí? A ver, a ver, a ver. No puede salir tan feo. Ah, vale, 5/12. A ver, ¿dónde está el error? A ver, a ver. Creo que en operar aquí. Y acá está el error. No es 5/12, es al revés. 12 quintos. Y no, no puede salir tan feo. Sí, aquí seguro me equivoco. Acá debe ser, lo he visto como la respuesta de tangente de 2θ. Acá debe ser 12 quintos. Simplificando sería 11 por 12, ¿no? Y 11 por 12 es 132. Entonces, esto de acá es 132. Entonces me faltaría hallar la hipotenusa. Pero para eso tú no puedes usar, por ejemplo, claro, vas a hallar Pitágoras, ¿no? Diría 55 al cuadrado más 132 al cuadrado. Pero recuerda que no puedes usar la calculadora. Entonces lo que tú tendrías que hacer ahí es descomponer. 55, ¿cómo es? 5 por 11. 132 es como 11 por 12, ¿cierto? Pero hay un triángulo conocido de sus lados, que es el 5, el 12. ¿Esto quién viene a ser? 13. Eso viene a ser 13 por, como todos están multiplicados por 11,
Entonces le multiplicas por 11. Ahí está. ¿Está bien? Entonces ya sabes tú el espacio BP. El espacio BP, BP, aquí va a ser igual el espacio. Va a ser 13 por 11, ¿no? Dejémoslos como producto, ¿ya? Porque vamos a reemplazar. A ti te piden el tiempo. Tiempo es espacio sobre velocidad. Espacio sobre velocidad. El espacio ya sabes que es 13 por 11 y la velocidad es 11. Se cancelan los 11 y tienes que el tiempo es 13 minutos. Y eso pues sería tu respuesta. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, entonces los ejercicios de esta semana sí han estado bien operativos, ¿ah? No están sencillos. Bueno, ya nos quedan 4 minutos y no se va a poder avanzar el siguiente ejercicio. Les voy a dictar las alternativas de los ejercicios propuestos. Y la clave para el ejercicio 8 es la letra D, ¿ya? Aquí, la letra D. La respuesta es 15 pies. De los ejercicios propuestos, estas son las alternativas. Tómenle foto o ahí apunten. Y hay una corrección en el ejercicio número 2. Corrijan, ¿ya? Si no, no van a llegar a la respuesta. Aquí, por ejemplo, está puesto 2 teta, pero no es 2 teta, es 3. Esto de acá, corrigen, le ponen 3 teta. Y acá dice 6.000 pies, no es 6.000 pies, es 3.000. Hagan esa corrección en el ejercicio 2. Y a ver si toman foto la solución del ejercicio 7. Bueno chicos, esto es todo por hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Me hacen llegar. Me dicen, pero para ello tienen que usar su micrófono.